En el siglo VII de la era cristiana y primero de la musulmana, hombres como estos, cabalgando camellos como estos, iniciaron un proceso cultural gracias al cual ha sido posible la hoy denominada civilización occidental. Sin embargo, en Occidente a menudo se explica la brillante aparición del Islam como un caso de electrización producida por el Corán sobre unos hasta entonces salvajes camelleros. Y la verdad es muy otra. 1500 años antes de la Égira, habían comenzado los árabes a civilizar la hostil geografía del desierto. Y se produjo una floración de reinos, de los cuales el más importante iba a ser el de los nabateos. Un reino árabe, antepasado de la actual Jordania, que comenzó a formarse más de 1000 años antes del profeta, en un extraño lugar al que los romanos denominaron Petra. Alá dictó el Corán no a unos salvajes, sino a unos hombres que habían domesticado y humanizado el desierto, que habían llegado a la plenitud de los tiempos. Unos tiempos que habían comenzado con este hombre, el primer beduino, Abraham, patriarca y profeta. La Biblia nos cuenta que viendo a Abraham que él y su esposa Sara habían llegado a la vejez sin que ella le diera un hijo, yació con su esclava Agar y de ella tuvo a Ismael. Pero, andando el tiempo y por voluntad de Dios, Sara quedó encinta y parió a Isaac, padre que luego sería del pueblo judío. Sara entonces forzó a Abraham a expulsar a Agar y su hijo. Se hubieron de marchar y al atravesar el desierto de Berseba, se extraviaron. Y una voz que venía de lo alto dijo: «Levántate, mujer, levanta a tu hijo y tómalo de la mano, porque yo haré de él el padre de un gran pueblo». Y así fue, porque Ismael es el padre de los árabes. Tuvo 12 hijos, el mayor de los cuales, si hemos de creer a la tradición, fue Nebaiot, padre del pueblo nabateo. ¿Y la historia? ¿Qué nos dice la historia de ese pueblo que tanta parte tuvo en el advenimiento de la plenitud de los tiempos de los árabes? La historia nos dice que el reino nabateo se inició en la ciudad-estado de Petra y que estaba rodeada de desiertos. Unos desiertos que en nada se parecen al sahariano de palmeras y dunas. Este es un desierto de suelos y de montañas de piedra desnuda. Es el desierto de la Arabia pétrea. Y esos cauces secos son los wadis, por los que solo corre el agua durante la brevísima estación de las lluvias. Por este wadi adelante vamos a dar al único punto cardinal, el noroeste, por donde Petra no linda con el desierto. No nos
nos dejemos engañar por el color azul, símbolo de vida, porque aquí no la hay. Esa superficie de agua está a 400 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Estamos en el Mar Muerto. En él desemboca el río Jordán, que le aporta diariamente 6 millones de metros cúbicos de agua, pero aunque no tiene ninguna salida, mantiene su nivel constante debido a la evaporación causada por el insoportable calor que reina en esta fosa. Las sales arrastradas dentro se van depositando en su fondo. Por eso sus aguas contienen 5 veces más sal que las de cualquier otro mar u océano del planeta, 1/4 de kilo por litro de agua. Los desgraciados peces que la corriente del Jordán arrastra dentro mueren en pocos minutos. En algún lugar de sus orillas se alzaron un día Sodoma y Gomorra. Cuando la ira del Señor aniquiló las ciudades pecadoras y Lot se alejaba con su familia, su mujer se detuvo y miró atrás y se transformó en una columna de sal. Aquí todo lo que no se mueve se convierte en sal. Solo con la domesticación del camello se hizo el desierto transitable para los mercaderes. Un animal capaz de pasar varios días sin beber, mientras transporta sobre su lomo una carga de 200 kilos a una velocidad de 40 kilómetros por día, puede convertirse sin duda en una espléndida fuente de ingresos, si esos 200 kilos lo son de incienso, oro, sedas, perfumes y especias. Así lo comprendieron muy pronto los nabateos, una tribu nómada del noroeste de Arabia. Petra fue centro de una extensa red de rutas comerciales terrestres. Las mercancías provenientes de India y China hacían por mar la primera parte de su viaje. Cruzaban luego el desierto deteniéndose en Petra para continuar hasta el Mediterráneo y distribuirse por los principales puertos del mundo grecorromano. Estos fueron los límites del reino nabateo en el momento de su máxima extensión. La decadencia de Petra y su reino comenzó a partir del instante en que, ya ocupada por los romanos, estos eligieron a Palmira, más al norte, como centro de todas las rutas comerciales. A la altura del siglo VI, era solo una aldea olvidada. Estas montañas que la protegían se convirtieron ahora en su mortaja. Su nombre aparecía en los textos clásicos y en la Biblia, pero incluso los pocos eruditos que sabían de Petra ignoraban dónde podía estar ubicada. Ese blanco edificio es la tumba mezquita donde, según la tradición musulmana, está enterrado Aarón, el hermano de Moisés. A los pies de esa montaña dormía un sueño de siglos la capital del reino árabe, de los civilizadores del desierto. Hasta que en el verano de 1812, un viajero muy peculiar, que proveniente de Siria iba camino de Egipto, cruzó por tierras del antiguo reino nabateo. Aunque árabes eran sus vestiduras y su nombre, Ibrahim Ben Abdallah, era en realidad un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt. Viajaba por cuenta de una sociedad científica londinense que le había encomendado la exploración y estudio de algunas zonas desconocidas de África. Para llevar a cabo su cometido, Burckhardt se había estado preparando durante varios años. Había estudiado astronomía, medicina, botánica y sobre todo la lengua y cultura árabes. También se había endurecido físicamente con largas caminatas, ayunando, durmiendo en tierra y soportando temperaturas extremas. Después había marchado a Siria, donde durante 2 años aprendió las costumbres islámicas, hasta poder hacerse pasar por musulmán. Su perfecto conocimiento del mundo del Islam
Le permitía doctas discusiones con las autoridades religiosas, quienes apreciaban sus opiniones. Hay que decir en honor de Burckhardt que, en realidad, creía en lo que decía, porque amaba y admiraba la cultura y civilización árabes y sentía un profundo respeto por las enseñanzas del Corán. En un momento de su viaje comenzó a oír hablar de una ciudad muerta, cuajada de tumbas, templos y palacios esculpidos en la roca viva de unas montañas. Un pretexto para visitarla, sin despertar sospechas, lo encontró cuando supo que la ciudad muerta era el camino obligado para llegar a la montaña, en cuya cumbre se hallaba la tumba del profeta Aarón. Le contó al guía que deseaba sacrificar un animal en honor del profeta. El guía, aunque le molestaba desviarse de la ruta, no se atrevió a objetar nada por el temor a provocar la cólera de Aarón. Así pues, compró un cabrito para el sacrificio, dejando en ello sus últimas pertenencias. Ahora, el siguiente paso era informarse del camino a la tumba santuario. وصلنا يم هالقوز ندور الربيع لها حلال وهالغنم. ان شاء الله هالبلاد بخير والله انها ما هي رديه. شلون هالطرش ان شاء الله انه زين؟ والله انه زين ما ينسب ولا يلحم. ديرتكم ان شاء الله انها زينه. والله هالسنه انها زينه. يعين الله كل شيء يعين الله يعين الله. رحنا والله عند ابو محمد. والله لحت انغام. السلام عليكم. يلا حيوا. يلا انت حيهم. يا هلا يا هلا حياك الله. حياك الله حياك الله. يا هلا يا هلا يا هلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليك السلام. يا هلا. عليك السلام. يا هلا يا هلا. يلا حي الضيوف. يلا حيوا يلا حيوا. تفضلوا. تفضل. تسلم تسلم. يا هلا يا هلا. تفضل. Mientras se servía el café y el guía les informaba de sus propósitos, Burckhardt estaba sumido en negros pensamientos en cuanto a los peligros que iba a correr. Sabía que a los beduinos les resultaba incomprensible el que alguien se detuviese a contemplar unas ruinas. Si no andaba con cuidado, acabaría siendo considerado un espía, o peor aún, un buscador de tesoros ocultos. Y es que en estas tierras tan próximas a Egipto, había perdurado en forma de leyenda el recuerdo de los tiempos gloriosos de aquella nación. Se creía que el faraón había dominado estos territorios y que al marcharse con sus gentes había dejado enterrados sus tesoros en los lugares más recónditos. Y los beduinos consideraban que ahora estos tesoros, aunque no supiesen dónde estaban, eran ya suyos. وين النبي هارون؟ النبي هارون ما في ولا أجنبي وصل للنبي هارون، لكن أنت ضيفنا ورجل صاحب دين أرعى النبي هارون. إن شاء الله نوصلك إياه بالسلامة ونمشي معك. هذا النذر لازم وفيه على النبي هارون. وفي بس الضرب ما هي زين، ما يقدر يوصل للنبي هارون. ما يقدر. ليش ما يقدر؟ الطريق ما هي زينة. خلص ودك تروح توفر اذرك حياك الله روح، بس ما توقف بفترة ابدا. ظلك ماشي على طول على النبي هارون وفر اذرك والله يسهل عليك. ما تقف بهالفترة ابدا ابنون. اي شي يوجع البطن. وين وده يروح يوقف عند النبي هارون. على اليمين. زين.
Ahora Burjar iba a entrar en la antesala de la garganta por la que se penetra en Petra. إبراهيم قوكم وعليكم السلام. والله أنا جيت أنا والسايح الأجنبي ويريد السايح يذبح لي ذبيحة عند النبي هارون فوق. وأنا أعرف الشيخ حماد هين ودي روح سلم عليه. يلا اعقد. Burjar entraba en el Sikh, el camino más sobrecogedor de nuestro planeta. Una sacudida telúrica ocurrida en la época de los reptiles gigantes había partido limpiamente la montaña en dos y producido un desfiladero de más de 1,5 kilómetros de longitud. No era prudente detenerse, pero la belleza y las provocaciones arqueológicas del desfiladero quebrantaban su voluntad. Solo una forma geométrica pura, tallada en piedra, podía ser el receptáculo de la presencia divina. Los semitas llamaban betilos a estas piedras ovoides o cuadrangulares. Significan a la vez Dios, casa del Dios y altar del Dios.
Así, como una aparición, un templo mausoleo tallado en arenisca rojiza. Una escultura arquitectónica cincelada hace 2000 años. Una joya del arte helenístico. Y en cuanto a esos arabescos de las paredes, esos estratos de colores suaves y colores violentos, esas calidades de pastel o de madreperla, nada tiene que ver con ellos la mano del hombre. La arenisca de Petra es un caleidoscopio geológico. الله وحده هو الكبير. Este hombre es un buscador de tesoros a punta de espingarda. لويش بدوها لهاد؟ يلا يلا ولا يهمك. Miles de beduinos de Petra han estado disparando desde que llegaron a sus manos las primeras armas de fuego contra la urna que corona esta fachada, creyendo que en ella había guardado el faraón su tesoro. Sus frustradas esperanzas multiseculares han acabado por dar nombre al edificio, el tesoro. Una vez más, Burjar olvida la prudencia. La tentación es fuerte. Estelas funerarias, recuerdo y símbolo de los difuntos allí enterrados. والله يا زلمة حنا بدينا نشك بنواياك ما هي زينة. إن جاي هان لأرضنا لتسرق الكنوز اللي منها، لكن والله ما تقدر تاخذ ولا قطعة نحاس صغيرة، لأنها بردنا وملكنا. إذا بتشكوا فيها يلحقوني وربوني. يلا يلا امشي.
يا سالم أريد هاشتي زين بالعجل. Eran demasiadas cosas para confiarlas a la memoria. En unos segundos, Burkhard esbozó el primer plano rudimentario del extraño lugar por donde estaba cruzando. ¿Qué ciudad sería? Al desembocar por fin en un valle, Burkhard recordó un texto de Plinio el Viejo. Los nabateos poseen una ciudad llamada Petra, asentada en un valle de algo menos de 2000 pasos de anchura y rodeada de montañas inaccesibles atravesadas por un río. El río era ahora un wadi. No cabía duda. La ciudad muerta era Petra, la capital del reino de los camelleros. شو بدك؟ شو هذا بيقولوا له قضية فرعون. شو؟ فرعون زي ما قلت لك كان عملاق كبير. هسا انت بتضل دغري وانا بدي اروح ادور طعام. زين زين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا اهلين يا حبيبي. كيف حالك؟ هلا فيك. En cuanto el guía se marchó a buscar pan, Burkhard volvió a arriesgarse y continuó tomando notas. Este tipo de plato tazón nabateo es una de las piezas más singulares que han salido jamás de manos de alfarero. La delgadez de sus paredes puede llegar a solo 2 milímetros, levedad que ninguna otra cerámica del mundo ha logrado jamás. Burkhard supo apreciar la rareza y originalidad estética de los fragmentos del plato y decidió conservarlos. Pero de pronto pensó que alguien podía haber visto cómo tomaba los trozos de cerámica y tuvo miedo. Cansado, fatigado no tanto por la dura caminata como por la constante tensión entre tanto asombro y tanto miedo, Burkhard notó que le flaqueaban las piernas por aquella cuesta. استنى. ليش ما توفي ندركان؟ أنا شايف هيك. بسم الله الله أكبر. Burkhard se prometió sin duda volver a Petra una vez cumplida la misión que le había confiado la Sociedad de Londres para la que trabajaba. Era joven y creyó contar con vida sobrada para ello. Pero tras 5 fecundos años de viajes por Egipto y Arabia, una disentería acabó en 11 días con su vida cuando solo tenía 33 años.
enterrado en el cementerio musulmán de El Cairo, en su lápida y por expresa voluntad, figura solo su nombre adoptivo: Ibrahim Ben Abdallah. Esto es lo que queda de lo que fue un día el centro de la ciudad. Paralelo a su calle principal, vemos el cauce del Wadi Musa. Durante y después de las lluvias, corría por él un generoso caudal. Hoy, Petra es famosa por sus tumbas esculpidas en la roca de las montañas, pero en el centro del valle, a un lado y otro de este cauce seco, yace bajo el polvo acumulado en siglos la ciudad que fue levantada piedra sobre piedra. Aún se mantienen en pie los restos romanos de la puerta de Témenos. Un arco triple daba acceso al templo de Dusares, el dios más importante de los nabateos, cerrando el Cardo Máximo, o calle principal de la ciudad. Pongamos a trabajar nuestra imaginación y llenemos con ella esta calle de puestos y tenderetes. Coloquemos también en ella gentes venidas de la Arabia, de China, de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma, hablando todos a un tiempo en 100 idiomas y dialectos. Llenemos el mercado de gentes, mercancías y animales, asnos, cabras, y los inevitables camellos, las naves del desierto. Porque a lo largo de las 100 o 200 etapas que los separaban de Petra, los caravaneros soñarían sin duda con su calle porticada, su ninfeo, sus diversiones, los amigos o socios que allí encontrarían, los negocios posibles concertados a la sombra de sus paredes, los paseos entre árboles, jardines y huertos. Llegar a Petra, atravesar el frescor de su calle principal y ofrecer sacrificios de acción de gracias a Dusares, el gran dios nabateo, en un templo cubierto de estucos policromados. Su interior, con 3 cuerpos y 2 pisos, pudo ser aproximadamente así. Hoy, aquel templo conocido como el Qasr al-Bent ofrece los únicos restos construidos, no esculpidos en la roca, que todavía se mantienen en pie en la ciudad de Petra. Qasr al-Bent, o Castillo de la Doncella, donde según la leyenda beduina, el faraón habría encerrado a su hija con todos sus tesoros en espera de volver un día para llevársela con él. Pero en este mar de piedras, en este desierto inhóspito y duro, ¿cómo fue posible tanta prosperidad? La respuesta está en el agua, y en Petra llueve.
En invierno y sobre todo en primavera, las lluvias son de breve duración, pero torrenciales. Por eso los nabateos intentaron y lograron que no se perdiese ni una gota de agua de lluvia. La cisterna excavada en la roca conserva el agua de la lluvia recogida por una red de canalizaciones. El suelo de Petra está materialmente acribillado de cisternas. Porque la ciudad, pese a contar con varias fuentes perennes dentro de su perímetro, necesitaba mucha más para satisfacer las necesidades de la población estable de 35.000 habitantes, a los que había que sumar una incalculable población flotante constituida por los caravaneros y sus camellos. Además, el agua era indispensable para los cultivos y jardines y para dar de beber a cabras y ovejas. Y tanta agua llegaba a tener después de las lluvias que pudieron permitirse una fuente monumental en la calle principal. El día que Petra sea sistemáticamente excavada, se resolverán muchos enigmas de la historia y será, sin ninguna duda, uno de los lugares arqueológicos más importantes del Medio Oriente. En cuanto se tira de pico y pala, comienzan a aparecer sorpresas. Muros, escaleras, estucos, columnas, pilastras, edificios enteros que esperan bajo los sedimentos multiseculares del Wadi Musa. Obsérvese, por ejemplo, ese agujero en el suelo, detrás de esa plantita de tenues tallos. Unas termas como las romanas, con su caldarium, su tepidarium y su frigidarium. Esta cúpula se alza sobre pechinas. Un erudito ha aventurado que esos triángulos curvos, antepasados de los que soportan la cúpula de San Pedro en Roma, fueron inventados en Petra. En el corazón del desierto de la Arabia pétrea, estas termas podían ofrecer baños, masajes, sauna, corte de pelo, afeitado o arreglo de barba, depilación del vello del cuerpo, y todo ello, sin duda perfumado por esencias provenientes de todo el mundo conocido. Pero dejemos la Petra que duerme bajo tierra y volvamos a sus insólitos edificios esculpidos en la roca. Estas tumbas, sepultura de alguno de los últimos reyes de Petra, no habían podido ser estudiadas por Burckhardt, pero están señaladas en el mapa que gracias a sus notas pudo dibujar en Egipto con la simple denominación de tumbas. En 1818, con este mapa en las manos, dos oficiales de la Real Marina inglesa, Irby y Mangles, visitaron Petra y pasaron 2 días en ella. Esta es la primera de este grupo de tumbas que vieron los dos ingleses. Se la llama tumba palacio porque recuerda a los barrocos palacios de la Roma imperial. Se supone tallada en el siglo II de nuestra era y es mausoleo de 4 reyes. En realidad, 4 tumbas yuxtapuestas, con sus respectivas puertas de entrada. Queriendo sus diseñadores que alcanzase 3 pisos y faltándole altura a la montaña, parte del último piso fue construido y se ha venido abajo. Aquí, en la llamada tumba corintia, los nabateos han tratado de inspirarse en el tesoro del faraón, pero sin conseguirlo. La naturaleza parece haber querido borrar esta salida de tono estética, erosionando la roca y desfigurando todo el monumento. Aquí, sin embargo, la naturaleza ha mejorado la obra del hombre, dando a la piedra la calidad de un multicolor pañuelo de seda.
Y por fin, la impresionante tumba de la urna. Se cree que este es el mausoleo de Málicos II, penúltimo rey de Petra, que reinó del año 40 al año 75. Los 3 nichos de la fachada son sepulcrales, y el del centro es el del rey. Su retrato ha perdido, por desgracia, el rostro. La secuencia de bóvedas de la parte inferior es de época bizantina, cuando Petra era ya cristiana y sede de un obispado. Observamos que, respetando la tradición nabatea, solo se ha empleado el trabajo de los albañiles donde no bastaba la roca pura tallada. Let's take a look, old man. Sure you are. Del mismo modo que Burckhardt, los 2 caballeros ingleses decidieron que, por razones de seguridad, lo mejor era vestirse como los árabes, pero careciendo de las vivencias de aquel, las ropas que se pusieron estaban inspiradas en las fantasías que sus lecturas de las 1001 noches les había provocado. A los beduinos de Petra, aquellos 2 hombres debieron parecerles unos locos, y quizás se beneficiaron del respeto que todas las culturas primitivas sienten por el demente. Esta es esta tumba que los cristianos la convirtieron en su iglesia catedral. Hoy, la naturaleza, verdadera coautora de la belleza de Petra, ha convertido este interior en un templo del arte abstracto. Estrías en las paredes y cuadros abstractos. Son las huellas que dejaron las piquetas nabateas de 3 dientes al trabajar la piedra. El golpe nabateo de 45 grados. Captain Mangles, come here a minute. Fantastic view. Look. By George, what have we discovered? Aquella enorme urna debía sin duda coronar un edificio de gigantescas proporciones. Excitada su curiosidad por el fascinante descubrimiento, se lanzaron con entusiasmo a cubrir la distancia que los separaba de la maravilla que presentían. Pero en Petra, más que en ningún otro lugar, la línea recta no es la distancia más corta entre 2 puntos. Muy pronto comenzaron a descubrir que el gigantesco edificio estaba separado de ellos por un laberinto de desfiladeros,
crestas dentadas, wadis profundos, acantilados sin fondo y rocas de extrañas formas y colores. Era la fascinante geografía de Petra. Por estas carreteras talladas en la roca iban y venían las caravanas de Damasco. Let's give up, old chap. Not yet. Ahora sabían que estaban muy cerca de su objetivo. Sabían que estaban al mismo pie de la montaña del monumento de la urna. Pero ¿por dónde ascender? Agotados físicamente, apenas les queda sensibilidad para gozar de esta pequeña fachada que aparece ante ellos cerrándoles el paso, y que en realidad no es una tumba, sino un triclinio funerario, es decir, un comedor donde los parientes y amigos del difunto celebraban banquetes conmemorativos. El león, el animal de la suprema divinidad femenina adorada en Petra. Aluza, la poderosa, identificada con el planeta Venus. Al límite de sus fuerzas deciden abandonar y emprenden el camino de vuelta. Pero solo por muy poco no habían dado con el verdadero camino. Este hombre, 8 años después, enfilaba una larga sucesión de escaleras que le llevarían al monumento de la cumbre. También él se había servido del mapa de Burckhardt, enriquecido con los nuevos lugares visitados por los 2 oficiales ingleses. Esta vez las ropas son más adecuadas, pero no así el modo de andar que delata al occidental. Era francés y se llamaba León de Laborde. Este paisaje de formas fantásticas que parece una obra de Gaudí se vio habitado en los primeros siglos del cristianismo por anacoretas de expresiones alucinadas.
Y por fin, la inalcanzable meta de las carreras de Irving Mangels, el Deir o convento de Petra. Ningún monumento en Petra expresa como este el momento clásico del modo de pensar, sentir y desear de aquellos árabes. Es la última obra importante de los escultores nabateos, el sepulcro del último de sus reyes, Rabel II. El mismo año de su muerte, el 106, Roma ocupaba la ciudad y anexionaba la Nabatea a su imperio. 5 siglos después, Petra había desaparecido del mundo civilizado. Las paredes de sus templos, audazmente esculpidas en la roca, comenzarían lentamente a erosionarse, a regresar a la naturaleza de donde habían sido sacadas por la mano del hombre. Las enormes montañas, las gargantas sin fin, la roca misma sobre la que fue esculpida, iban a ser el silencioso cobijo, la inmensa tumba de Petra, la capital del gran reino árabe del desierto. Antes de ser nabateas, estas montañas del entorno de Petra habían constituido el reino de Edom. Sus gentes, los edomitas, cavadores de cisternas y excelentes ceramistas, habían precedido a los nabateos en la ocupación del lugar de Petra. Ya en el mismo siglo VI, sin duda, entró por este sig o desfiladero un primer contingente de exploradores nabateos. Recorrerían asombrados y en un silencio casi religioso esta larga y profunda grieta y no dejarían de notar lo fácilmente defendible que era un camino semejante. Luego, una vez llegados al extremo final de la casi interminable garganta, se encontraron con un valle protegido por altas e impasables montañas. Era mucho más de lo que un nómada se hubiera jamás atrevido a soñar. Años más tarde tallaron en la roca frente a la desembocadura del Sig, para maravilla de viajeros, estos 40 metros de barroco helenístico nabateo, mudo pero elocuente testimonio del grado de civilización, sensibilidad artística y prosperidad que la ciudad había alcanzado. Los nabateos añadieron a la ciudad que levantaron piedra sobre piedra y adobe sobre adobe, una segunda, cavada, tallada y esculpida, en la que predominan los monumentos funerarios.
Aunque no sabemos todavía nada acerca de sus creencias en una vida después de la muerte, el casi millar de tumbas monumentales que salpican el ámbito de Petra nos permite conjeturar que lo escatológico les obsesionaba tanto o más que a los egipcios. Pero también amaban profundamente la vida. Abiertos los árabes nabateos, igual que luego lo estarían los del profeta, a toda novedad cultural, tallaron este teatro de modelo romano en la falda de una montaña. Solo la escena y alguna parte de los ambulacros necesitaron de albañiles. En sus gradas, que son 33, se pudieron sentar estos árabes cosmopolitas mezclados con viajeros de todo el mundo, hasta un total de 4.000 personas. Y así, en un remoto lugar de un remoto desierto implacable, se oyó reír con los chistes de Aristófanes y llorar por el trágico fin de la noble Antígona. Los arqueólogos han comenzado a sacar la Petra de los vivos del polvo acumulado por casi milenio y medio. Y van apareciendo ruinas de templos, baños, palacios y mercados. Pero no aparecen las casas de los humildes, porque solo resisten al tiempo los sillares poderosos y las columnas altivas. Sin embargo, muy cerca de Petra existe un pueblo abandonado que puede satisfacer nuestra curiosidad. Estas casas perpetúan un modelo que en Oriente lleva repitiéndose durante 4 milenios. La casa del humilde, de una sola habitación, con la puerta como único hueco al exterior. Por ella entraba la luz y por ella salía el humo. En casas como estas vivieron los obreros artistas que dieron forma y decoraron estas cerámicas. Estos dibujos decorativos realizados a mano alzada admiten de igual a igual la comparación con los que sobre formas semejantes ejecutaron Picasso y Matisse. Y en torno a Petra, desfilando por sus calles al amanecer y al atardecer, rebaños de cabras y ovejas. Aunque la oveja les proporcionaba la apreciada lana, los nabateos preferían la cabra de la que obtenían leche y sus derivados. Junto con la leche y los dátiles, el trigo era y es uno de los alimentos básicos de los hombres que deambulan por los desiertos. Por eso, el beduino aprovecha todo buen año de lluvia para sembrar, aunque como vemos, las cosechas son tan raquíticas que no se emplea la hoz, sino las manos para cortarla. Pero hace 2000 años, en este mismo lugar de Petra, donde se afana este beduino, los nabateos, gracias a complicadas técnicas hidráulicas, conseguían excelentes cosechas de grano. Y cuando un beduino de Petra decide imitar a los nabateos y repara y utiliza sus estanques, cisternas y canales, surgen en cualquier lugar de la ciudad muerta rincones como este, botón de muestra de lo que sería hace 2000 años aquella Petra tan sabiamente irrigada y cultivada. Agua, además de la lluvia, la sigue habiendo en Petra. Esta cascada de cola de caballo procede de una fuente próxima, perenne y límpida. El lugar infunde respeto religioso en el ánimo de los beduinos de hoy, e idéntico sentimiento debió despertar en los antiguos nabateos, que llenaron los acantilados que sobre estas aguas se ciernen de siluetas de altares y estelas funerarias. Un altar entre dos palmeras.
Pero ¿cómo conseguir agua en el desierto? Este gracioso edificio, aunque muy posterior a la época nabatea, ya que fue construido en el siglo VIII de nuestra era, nos ilustra acerca de cómo se las arreglaron los nabateos para establecer a lo largo de las rutas caravaneras puestos de policía, fortines para tropas regulares y lugares de alojamiento para personas y animales. En este pabellón de caza provisto de baños romanos y rodeado de árboles y jardines, los califas omeyas cazaban, galopaban y se recreaban con música, danzas y poesía. Y todo ello gracias a este pozo de 40 metros de profundidad, cuya agua extraída por una noria movida por un camello alimentaba los baños y un enorme depósito. Sin embargo, el sistema del pozo, indispensable en todo el reino nabateo, apenas si se podía aplicar en Petra debido a su suelo de roca compacta. Por eso se prefirió la cisterna. En la cumbre de esta montaña se pueden ver aún los restos de la aldea edomita, que fue el primer núcleo urbano de Petra. Encaramados en lo alto y provistos de abundante agua, los edomitas podían resistir a cualquier ejército invasor. El lugar fue también acrópolis de los primeros habitantes nabateos, quienes desde aquí arriba se defendieron con éxito contra ejércitos tan importantes como el de Demetrios Poliorcetes, rey de Macedonia. Y tomando como modelo estas cisternas, los nabateos empezaron a tallar las suyas. Esta es la forma de cisterna más usada. La profundidad oscila entre 5 y 8 metros. La estrechez de la boca impide la evaporación y permite taparla con piedras planas no excesivamente pesadas. El agua de la lluvia penetraba en ella gracias a una hábil red de canales y canalillos que la recogían en las pendientes rocosas. Los estanques son de mayor capacidad. Este, vemos los huecos para las vigas, estaba techado y cuenta con una escalera para descender hasta el fondo. El agua de las fuentes perennes, y alguna de ellas estaba a 8 kilómetros de la ciudad, se llevaba al centro por tuberías de loza. Ahí siguen algunas donde las colocaron manos nabateas. Los tubos se unían, como vemos, por el sistema de machiembrado. Las soluciones de continuidad en su tendido se resolvían así. Y del tallado de roca utilitario pasaron los nabateos casi sin darse cuenta al tallado de obras complejas llenas de contenido emocional. Esta tumba inacabada nos descubre que los nabateos ejecutaban sus monumentos de arriba a abajo, siguiendo la misma técnica con la que excavaban las cisternas. Poco a poco, durante más de 500 años, las paredes rocosas de Petra comenzaron a llenarse de belleza. Dos grandes corrientes artísticas influyeron profundamente en los nabateos. Una, la natural de su ámbito geográfico, Mesopotamia, Persia, Egipto, y la otra, el arte grecorromano.
Pero los nabateos no eran unos simples copistas que amontonaban elementos de las más diversas tradiciones artísticas, sino que las usaron para crear con ellos un arte tan personal como inconfundible. Como esos capiteles, elemento distintivo del arte nabateo, que parecen corintios apenas devastados. En el caso de esos dos monumentos nos encontramos con una tumba, el superior, y un triclinio funeral, el inferior. León de Laborde fue el primero de los exploradores de Petra que emprendió un estudio sistemático de sus monumentos. Tomaba notas y hacía dibujos de cuanto le parecía muy interesante o muy importante, y poco a poco iba perdiendo el miedo a que le pudiesen matar los beduinos, al comprobar que, sabiéndolos tratar, no eran tan peligrosos como habían parecido en un primer momento. Para esculpir estos obeliscos, los nabateos tuvieron que rebajar a golpes de pico 7 metros toda la cumbre de una montaña de piedra pura. Se supone que representan al dios Dusares y a la diosa Aluza. Custodian la entrada a un complejo cultural del tipo llamado altar semita. 2 altares, uno con 4 escalones delante, tiene tallado en lo alto un rehundido cuadrangular en el que se encajaba en determinadas festividades el betilo subido hasta allí en solemne procesión. Este es el altar de los sacrificios. Aquí se degollaba el animal. Con su sangre se aspersionaba a los asistentes y se embadurnaban altar y betilo. La poderosa influencia griega hizo que las imágenes betilo de los dioses nabateos fueran evolucionando poco a poco hasta convertirse en antropomórficas, y a la par el altar semita dio paso al templo. Aunque es muy probable que simultáneamente se adorase en el último periodo nabateo betilos y dioses antropomorfos y conviviesen cultos celebrados en altares semitas con cultos en templos. A mitad de camino de la cumbre del altar semita, los fieles que subían o bajaban podían apagar su sed al llegar a esta fuente. Un enorme león de 5 metros de largo arrojaba por su boca agua cristalina. Laborde no había venido solo a Petra. Ahora encuentra a su compañero, Linan, dibujante profesional que estaba copiando las fachadas más interesantes de Petra con la intención de, ya de vuelta a Francia, publicar un libro sobre la ciudad ilustrado con grabados.
Aquel pórtico al fondo, con 2 columnas in antis, nos ofrece uno de los pocos casos en que un monumento de Petra no posee ninguna característica nabatea. En este caso nos encontramos ante una purísima muestra de arte helenístico. Estas gastadísimas y empinadas escaleras les llevan a un enorme estanque inmediatamente encima del techo del monumento helenístico que acabamos de visitar. Aquí venía a parar el agua que salía de la boca del león. Al amparo del frescor del lugar ha crecido en su interior este árbol frondoso. Al final de las escaleras quedan los restos de un complejo funerario que, por la importancia de su tumba, triclinio y estructuras construidas, debió de albergar el cadáver de persona muy importante, probablemente un militar de alto rango. La tumba que hay a la derecha y el triclinio sin fachada a la izquierda quedan unidas por un patio interior porticado. Pero aunque la impronta romana es muy fuerte en esta fachada, los nabateos han sabido hacerse la suya por medio de muchos pequeños detalles y le han infundido un aire de noble serenidad. El triclinio es el único que en Petra ha recibido una decoración en su interior. Los triclinios de griegos y romanos eran comedores con 3 lechos o 3 bancos corridos en torno a una mesa, dejándose el cuarto lado libre para servir y retirar los alimentos. Así, los nabateos fueron transformando las montañas de Petra en arte, en arquitectura esculpida. Y pasó el tiempo, y los vientos, y la lluvia. Más de 1000 años. Fue como si la naturaleza hubiera decidido recuperar el arte de los humanos, trabajar sobre él, mejorarlo. Y de pronto se produjo el milagro. En la soledad del desierto de la Arabia pétrea, sobre una bellísima ciudad olvidada, el aire, el sol, el agua y la piedra crean desde hace siglos una catarata de belleza, un arte nuevo que el orgulloso hombre occidental imaginará haber descubierto en el siglo XX. Esa pirueta de la mente a la que se va a llamar arte abstracto. Estas caprichosas formas producidas por la naturaleza sobre la naturaleza y sobre las obras del hombre parecen ilustrar el credo estético de Henry Moore, el genial escultor inglés,
que ha intentado siempre que sus esculturas, tan extraordinariamente parecidas a estas naturales que él nunca ha visto, no sean nunca perfectamente simétricas, dice Moore, y que sean estáticas, vigorosas y vitales, y que transmitan a quien las contempla algo de esa energía y potencia que emana de las grandes montañas. Desde hace por lo menos 3 siglos, algunas de estas casas rupestres de Petra han vuelto a ser habitadas. Y van y vienen gentes por sus calles. Y corretean niños por los campos, y van a la escuela limpios y ordenados. En Petra, beduinos ya sedentarios viven su cotidianeidad de espaldas a la historia. Y no necesitan ir de aquí para allá con sus ganados porque la ciudad que fue sigue siendo mejor que el desierto y las estepas al otro lado de sus montañas. Y todavía quedan cisternas y estanques nabateos capaces de almacenar el agua de la lluvia. Pero muy cerca de Petra, al suroeste, volvemos a encontrar beduinos nómadas. Paredes de adobe y palmeras. Estamos en la ciudad y oasis de Ma'an. Su fuente perenne y sus aguas subterráneas la convirtieron en etapa privilegiada de la red de rutas nabateas. Pero antes de quedar integrada en el reino nabateo, Ma'an había sido la ciudad más importante de la región norte, del famoso reino de Saba, citado en la Biblia con motivo de la visita que su reina hizo al sabio rey Salomón. Hoy el cemento avanza y las paredes de adobe, las casas de adobe, abandonadas, se van desmoronando. No sin ofrecer una increíble resistencia a los elementos, resistencia que a primera vista no se podía suponer en algo hecho de barro, paja y agua secado al sol.
Ma'an sigue siendo hoy una ciudad importante. Sus hombres han escrito una página gloriosa de la historia árabe cuando al lado del famoso Lawrence de Arabia fueron elemento definitivo en la derrota de las bien armadas y valerosas tropas turcas. Sobre estos animales dominaron los nabateos el desierto, y sobre estos animales se extendió el Islam. Los árabes saben la deuda que tienen con esta bestia y sospechan que la previsión de Alá lo puso en la tierra para que en el momento adecuado pudiese servir de vehículo a los hombres que difundían su palabra y proclamaban su gloria. Para un árabe, un camello pura sangre es tan bello como para un lord inglés un caballo favorito de su cuadra. Siempre ha sido mal visto que un hombre golpee a su camello. El árabe, el nómada, ha sabido que en las travesías del desierto su vida dependía del animal, de sus fuerzas, de su resistencia a la sed, y se ha maravillado de la previsión de Alá, que le ha dado al animal una joroba en la que puede almacenar grasa, de la que podrá ir tirando cuando lleguen los malos tiempos o se atraviesen lugares sin pastos. Y le ha asombrado que el camello, que de día ha de soportar altas temperaturas y de noche bajas, pueda regular la temperatura de su cuerpo entre los 36 y 44 grados según lo requiera el momento. El hombre occidental no ha llegado nunca a una intimidad y amor tan grande con sus animales. Quizás solo con el caballo ha podido aproximarse al intercambio de sentimientos que se dan entre un hombre atravesando un interminable desierto en compañía de un sobrio animal, a cuyos costados van unos pequeños odres cargados de preciosa agua. Si el animal sucumbe, no habrá salvación para el amo. La existencia de una vida urbana muy evolucionada en la antigua Petra no nos debe hacer olvidar que el 90% de los nabateos seguían siendo substancialmente beduinos que iban y venían por el reino del desierto con sus ganados y sus camellos, y se organizaban siguiendo leyes idénticas a las que rigen a los beduinos de hoy. La organización beduina siempre ha sido tribal, y el grupo prima sobre el individuo, quien cuando el caso lo requiere sacrifica sus sentimientos personales en aras del beneficio colectivo. Todos los que pertenecen a una misma tribu son parientes. Por muy lejano que pueda ser el parentesco entre dos personas, lo que les une es el poderoso vínculo de descender de un antepasado común. شوف هالمنزل هذا غادي يطيب لهم تعال حلال تعال بالله يلا حي La importancia de una tribu se conoce por el número de sus tiendas. El hogar portátil del nómada, la tienda de pelo de cabra negra, reúne tres imprescindibles condiciones. Es ligera, es cómoda de transportar y es fácil de montar y desmontar. En verano protege eficazmente de los rayos del sol, pero por su entramado deja circular el aire. En invierno, en cambio, el agua de la lluvia hincha sus fibras y la convierte en impermeable.
En tiendas idénticas a estas montaba sus puestos y pasaban sus noches las patrullas de la policía nabatea, encargadas de cuidar de la seguridad de las rutas del desierto. El interior de la tienda beduina es el lugar donde se consuma el rito que simboliza la hospitalidad, el rito del café. La ceremonia, porque tan ceremonia es como la preparación del té en Japón, se inicia con el tostado de los granos. Rabab se llama este antepasado del violín, que es además el más antiguo de los instrumentos de cuerda tocados con arco. Parece que el tiempo se ha detenido. Este hombre es un jeque. Tiene ya más de 80 años, pero si sigue, pese a la edad, siendo jeque, es porque los suyos le consideran el mejor de ellos. Un jeque jamás da una orden. Se reúne con todos los hombres de la tribu y democráticamente persuade, convence, propone. Los textos clásicos nos dejan entrever que los reyes nabateos no eran en el fondo sino unos jeques coronados. Y se nos cuenta que en los banquetes ellos mismos servían a los invitados. Recurrentemente, desde los califas omeyas hasta el actual rey Hussein de Jordania, se da en los gobernantes árabes las tendencias de escapar al desierto, como si hubieran intuido que allí se mantienen sólidamente ancladas las raíces nutricias de la arabidad. Y es que lo mejor del alma árabe ha nacido y crecido al contacto con las arenas candentes. El sentido de la hospitalidad, la generosidad, el valor, su dignidad y el respeto a la ajena, y sobre todo, su sobria y a la vez profunda sensibilidad religiosa. ¿Qué será de este pueblo en la era de la civilización técnica? Ahora que las furgonetas japonesas cruzan el desierto, ¿quién les alquilará como camelleros? ¿Quién les comprará sus camellos pura sangre? Y en un mundo de recipientes de plástico, ¿quién les comprará sus odres de piel de cabra? Y cuando la fibra invada el mundo del vestido, ¿quién comprará la lana que tan primitiva y trabajosamente hilan estas mujeres? La cabra, compañera del hombre desde hace 11.000 años, también está en trance de desaparecer. Obsérvense los tatuajes que la mujer lleva en la cara. Para las mujeres beduinas son como hermosas joyas taraceadas en la piel. Y esta es sin duda la forma más primitiva de preparar el pan. El antecedente de esta enorme escudilla metálica, que se llama shaj, fue sin duda una piedra plana calentada por una lumbre. Así se ha hecho desde hace 10.000 años el pan en el desierto. Así lo hacían los caravaneros y soldados nabateos. Es pan ácimo, es decir, sin levadura, y se hace con harina, sal y agua. Este pan de sabor delicioso es idéntico al que Jesús de Nazaret compartió con sus discípulos en la que iba a ser su última cena.
La mantequilla del desierto no se parece en nada a la sólida que se conoce en Occidente. Pues no podría ser de otra manera, dado el clima. He aquí su receta beduina milenaria. La leche se deja reposar durante toda una noche con el cuajo. Luego se vierte en un odre de cabra y se agita. Se sopla para llenar de aire el pellejo y se cuelga por las 4 patas. Después se balancea el odre durante 1 hora y media o 2 horas hasta que comienzan a formarse bolitas de mantequilla. Luego se le añade sal, trigo, azafrán e hierbas aromáticas y se calienta a fuego vivo. Estas personas pertenecen quizá a la penúltima generación de beduinos. Después desaparecerán. Los gobiernos árabes tratan desesperadamente de encontrar una solución para que la transición al mundo moderno la puedan hacer sin aculturarse, sin perder sus virtudes, unas virtudes solidarias que son fundamentales si la especie humana quiere sobrevivir. Cuando una tienda de beduinos está vieja y rota, es que estamos en verano. La tienda buena, entera, nueva, es reservada para el invierno. Aquí se está preparando un almuerzo. El pan es la base de la comida beduina. Y le están añadiendo mantequilla. Beduinos como estos esculpieron Petra. Y desde el Mar Rojo hasta Damasco dejaron huellas de su reino del desierto. Inscripciones, templos y a veces ciudades enteras que el tiempo ha cubierto de una escalofriante y desolada belleza. El Gimal, o la madre de los camellos, 300 kilómetros al norte de Petra. Alimentada solo del agua de lluvia recogida en enormes cisternas como esta. Construida enteramente en piedra basáltica, negra como el silencio que hoy la envuelve. Inscripciones nabateas en caídos sillares de piedra. Casas de 2 y 3 pisos, calles, escaleras y hasta puertas de piedra. 15 templos bizantinos, paredes de piedra con cruces cristianas. Siempre la piedra. Hoy, tras 13 siglos de abandono, aún se mantiene en pie, desafiando solitaria al desierto. Quizá ya no puede más. Sus muros solo los habitan el lagarto, el escorpión y la serpiente. Pero aún le queda la belleza, la estremecedora emoción del tiempo y el silencio, evocando 7 siglos de emociones humanas que un día poblaron estas piedras y que ya solamente son una mágica abstracción.
Estamos en el único puerto marítimo de Jordania, Aqaba, que también fue el único puerto de los nabateos y en época anterior el puerto abierto al Mar Rojo del rey Salomón. Entre estos mastodontes, un camello quedaría fuera de lugar. Por aquí llegan a Jordania la mayor parte de sus importaciones. Y aquí anclaban, cuando era puerto nabateo, las naves con sedas de China y especias de la India y maderas raras de Indonesia. Es difícil imaginar que este mar lleno de tráfico marítimo sea el mismo que atravesaron a pie enjuto el profeta Moisés y su hermano Aarón, seguidos por todo un pueblo. Los dioses de piedra de Petra no pudieron evitar su decadencia, y ellos mismos fueron olvidados por los descendientes de sus adoradores. Esta inscripción nabatea da testimonio de ello. Dice: esta tumba y las cámaras y sepulturas de su interior, lo mismo que los pórticos y las casas que hay dentro del perímetro de su recinto exterior, y sus jardines, sus árboles, sus triclíneos, las cisternas, la terraza y demás cosas que hay en dicho lugar, han sido consagradas a Dusares y a todos los demás dioses. Por ello, no se podrá alterar ni retirar nada de cuanto hay, y así será por los siglos de los siglos. Hoy, hombres de la misma raza que los nabateos, hombres que han renegado de los viejos dioses, pero no de sus antepasados ni de su cultura, levantan los ojos al cielo para proclamar que hay un solo Dios, único, al que se dirigen así: alabado sea Dios, Señor de los mundos, el muy misericordioso, el compasivo, el Rey del día del juicio. Solo a ti deseamos servir, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el recto sendero, el que recorren aquellos en quienes te complaces, no el de quienes han provocado tu cólera, ni el de los que viven en el error. حي